Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Primer punto, le habla al pueblo de Dios que ha guardado la palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros guardamos la palabra y Dios nos guarda a nosotros de esa hora de la prueba que viene, oiga, sobre el mundo entero. Y viene para probar a los que moran sobre la tierra, los que se quedan en esta tierra. Los que nos vamos para el cielo no participamos de eso. Amén. Por eso les decía que el tema de hoy o el capítulo o la posición frente al rapto que vamos a ver hoy es el rapto antes de la tribulación. Antes, porque no vamos a estar ahí. Dios nos guarda de esa prueba terrible que viene para el mundo entero. Amén. Es la posición o el concepto o la doctrina que sostiene que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, será sacada de la tierra antes de la 70ª semana de la profecía de Daniel. 70ª, o sea, la semana número 70. Amén. Allá en la profecía de Daniel capítulo 9 versos 24 al 27, Dios le da una revelación a Daniel y él la deja allí plasmada en su libro acerca de que tenían que transcurrir 70 semanas de años. Y ahí está bien determinado el tiempo y vemos que queda faltando una semana, y esa es la semana de la gran tribulación, 7 años. Amén. Para probar al mundo. La iglesia, nada que ver con ese periodo. Amén. Esta posición obedece primero que todo al método de interpretación literal de las escrituras. Cuando cualquiera erudito, maestro, creyente que quiera interpretar la Biblia, debe hacerlo de una manera literal, o si no se va a encontrar con situaciones que no encajan, porque hay mucha gente que le da una interpretación alegórica o simbólica a toda la Biblia. La Biblia tiene símbolos, la Biblia tiene alegorías, la Biblia tiene parábolas, la Biblia tiene símiles, la Biblia tiene metáforas, tiene hasta fábulas, que las fábulas son cuentos de niños donde los animales y las plantas adquieren personificación. La Biblia tiene de todo eso, porque Dios es sabio y la inspiró de una manera especial para un pueblo también escogido. Pero por el hecho de que tenga esas figuras retóricas, no quiere decir que tengamos que interpretar toda la Biblia de una manera simbólica o alegórica. No, se debe interpretar literalmente, y dentro de esa interpretación literal cabe perfectamente, cuando hay una alegoría, interpretar la alegoría bajo los términos del literalismo. Amén. Solo así coincide que se den estas profecías, los tiempos, como el Señor ha determinado. Amén. Como el Señor ha dejado en su palabra. Encaja todo perfectamente. Amén, hermanos. También obedece a una interpretación dispensacional. O sea, para que esto pueda encajar y que las cosas den como Dios las inspiró, tenemos que tener en cuenta las dispensaciones que Dios ha dividido toda la historia
en su palabra la historia de la humanidad, de los tratos de Dios con el ser humano por dispensaciones. Hemos oído hablar de la dispensación de la inocencia antes del pecado de Adán. Hemos oído hablar de la dispensación de la promesa de los patriarcas, de la ley, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Estamos en la dispensación de la gracia y viene la dispensación del milenio. Entonces hay que tener en cuenta también esa interpretación dispensacional de la palabra que Dios mismo le ha dado. Amén. Y también hay que tener en cuenta que la iglesia es un pueblo diferente a Israel, que son dos grupos distintos en cuanto a los tratos de Dios con la iglesia, con Israel y con la humanidad. Amén. Son diferentes grupos, porque Dios trata de una manera con Israel y trata de otra manera con la iglesia. Tiene unos propósitos definidos con Israel y tiene otros propósitos definidos con la iglesia en su debido tiempo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta esos tres puntos, es que podemos concluir por la palabra que el rapto debe ser antes de la tribulación. Amén. Mire, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. Eso se lo dice Dios a Israel, se lo dice a la iglesia, se lo dice a la humanidad, porque Dios sabe los pensamientos que tiene, cómo son para con Israel, cómo son para con la iglesia y cómo son para con el hombre en general. Amén. Dios es un Dios ordenado. De hecho, usted lee en 1 Corintios capítulo 14 que Dios mismo le dice a la iglesia: hágase todo decentemente y en orden. Dios no es desordenado. Los desordenados a veces somos nosotros. Pero Dios es ordenado, hermano. Todo lo tiene muy bien. Pudiéramos decir, como dicen por ahí, todo lo tiene fríamente calculado. A Él no se le escapa nada. Amén. A veces la gente cree que es que a Dios se le escapan algunas cosas. No tuvo en cuenta esto o aquello, se le olvidó. Aleluya. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar argumentos bíblicos, porque eso es lo que nos interesa. Los argumentos del mundo, las ideas y los conceptos del mundo aquí no caben, y nosotros no podemos hablar según nuestros argumentos, pero hay que mirar y conocer los argumentos bíblicos, que es o cómo trata o concibe la Escritura la tribulación, para mirar a ver si la iglesia sí puede pasar por esa tribulación o no. ¿Cómo trata o concibe la misma palabra la tribulación? O sea, la séptima, ya dijimos, la 70ª semana de Daniel. ¿Cómo para con Israel, Jacob? Porque la Biblia, usted sabe que que el pueblo de Israel nace ¿de quién? ¿De quién emerge el pueblo de Israel? De Abraham. Después Abraham tiene un hijo, Isaac, y de él nacen Jacob y Esaú. De Esaú nacen 12 patriarcas: Rubén, Manasés, Gad, etc. Y esos 12 patriarcas se convierten en 12 tribus, sus descendientes, y esas 12 tribus David las unifica como una nación. Amén. O sea, Israel nace de Abraham. Amén. Nace de Jacob
Y por eso es que en algunas partes, en vez de decir Israel, dice Jacob. Por ejemplo, hablando de la tribulación, habla de tiempo de angustia para Jacob. Entonces uno dice, para Jacob, y ya Jacob se murió. Pero es que está refiriéndose a Israel. Amén. Porque de él emerge Israel. Amén. A su nombre gloria. Entonces, Daniel capítulo 9, verso 27. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Mire bien, aquí estamos viendo que se está hablando de una semana. Esa es la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, está hablando de esa semana. Y está diciendo que será muchedumbre de abominaciones y que habrá un desolador, un hombre, un individuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, como dice 2 de Tesalonicenses 2, que hará cosas terribles en contra de Dios, del pueblo de Dios, blasfemará a Dios, etc. Entonces, eso nos ayuda a definir la tribulación, primero, como un tiempo de ira. Eso es lo que va a ser la tribulación. La Biblia lo define así: tiempo de ira. Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Mire bien, la ira del Cordero, porque el tiempo de su ira, tiempo de ira de Dios contra la humanidad por su pecado. Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Viene a juzgar al mundo por causa de cómo trataron a su pueblo. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar, nosotros nos convertimos de los ídolos al Dios vivo y estamos esperando a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Tiempo de ira, pero el Cordero nos libra de esa ira. No pasa la iglesia por la tribulación. Ahí empezamos a verlo. Pero también es tiempo, aleluya, dice Sofonías capítulo 1, verso 15: día de ira aquel día. Mire bien. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y tenebrosidad. Tremendo, hermano. Amén. Y el capítulo 1, verso 18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada
hará de todos los habitantes de la tierra. Con razón le dice tiempo de ira, man. Va a ser una cosa terrible, man. Y así hay gente que dice, no, yo me voy en el segundo vuelo, o en el otro tren, en el otro vagón. No sabe ni lo que dice, man. Tiempo de ira. Pero también es llamado tiempo de juicio. Claro, que Dios está enjuiciando la tierra. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El tiempo, la hora de su juicio ha llegado. En cualquier momento, hermano. La gente dice, no, ¿cuál eso? Yo hace tiempo que escucho lo mismo, que ya viene, y a ver, pues. Bueno, la hora de su juicio llega. Lo que pasa es que, como dice el apóstol Pedro, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Y eso no es para la iglesia, para la gente inconversa. Amén. Eso es para la iglesia. Pedro lo dice. No es que el Señor retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí lo dice, para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Capítulo 19, verso 2 de Apocalipsis dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Tiempo de indignación también se llama. Así también trata la Escritura ese periodo de tribulación como tiempo de indignación. Isaías 26:20, mire, es uno de los textos que más me gusta a mí, porque está en el Antiguo Testamento y habla directamente del rapto. Mire: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Indignación. El Señor está indignado con la maldad del ser humano. Amén. Capítulo 34, verso 2. Porque Jehová está airado con todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ese Dios que la gente dice que no, Dios es muy bueno. Él no va a matar a sus hijos así o los va a tirar al infierno. Dios es bueno. Es más, Dios es la bondad. Así como Dios es amor, la Biblia dice que es fuego consumidor. También su paciencia tiene un límite. Como está pronto a bendecir al pueblo que le obedece, también igualmente está pronto a castigar al que le desobedece. Por eso también se llama tiempo de castigo. Mire, tiempo de castigo. Isaías 24:20 dice: temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado,
y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Nadie se escapa del juicio de Dios, del castigo de Dios. También se conoce como hora de la prueba. Ya leímos Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra en paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es la prueba para la humanidad. También como tiempo de angustia. Aquí está el texto que le citaba hace un rato, Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Qué bueno es el Señor, hermano. Tiene la promesa para Israel de que lo va a librar, que vienen esos 7 años de tribulación terrible, pero como es prueba, aquel que se arrepienta y que en ese tiempo se allegue a Dios, Dios lo va a librar también. Día de destrucción. Oiga bien, Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Día de tinieblas, también es día de tinieblas. Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Tinieblas, hermano. Amós capítulo 5 verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Ve? Porque es que Israel, ¿sabe por qué dice esto? Porque Israel creía que Dios a ellos no los castigaba. Y deseaban que viniera el Redentor, el Mesías, y ahora desean que venga ese día de Jehová, porque ellos, como Dios siempre ha estado de su lado, ellos dicen: no, estamos bien, Dios nos ayuda. Cuando Jeremías predicaba del juicio que vendría a través de Nabucodonosor, de los babilonios, ellos lo metían a la cisterna, lo azotaban, lo castigaban con hambre, porque decían: mentiroso. Ellos no creían, ni siquiera las naciones vecinas. Dice la Biblia que las naciones vecinas nunca creyeron que el enemigo entrará por las puertas de Jerusalén. ¿Ve? Entonces ellos deseaban ese día, pero aquí Dios les dice: ¿para qué? ¿Para qué lo desean? Si es día de tinieblas y no de luz. Va a ser día de luz para la iglesia. Se la lleva el Señor para el cielo, pero a partir de ahí, día de tinieblas, de ira, de angustia, ya hemos visto, de prueba. Amén. Para Israel de tinieblas, para la iglesia de luz. Amén, hermano. Entrando al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Por eso es que uno tiene que esforzarse a agradar a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Mire primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, para ese tiempo de ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. Eso no es rezando responsio ni misas cantadas. Eso no es yéndose a pie o de rodillas no sé hasta dónde. Eso no es comprándose a Dios o tratando de sobornar al Espíritu Santo. No, no. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera. Amén. Entonces esos son eventos de lo que la Biblia llama
el día del Señor. Amén. Por eso el último versículo es: para que deseáis el día de Jehová, el día del Señor. Amén. La forma de expresar el día de Jehová enfatiza la relación peculiar que Dios tiene con Israel, porque la tribulación va a ser un trato con Israel. Ya la iglesia está en el cielo. ¿Ve? Ese no es el día de la iglesia de Jesucristo, no, es el día de Jehová, trato directo con Israel. Amén. Por eso es que Daniel dice en la profecía de las 70 semanas, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ve? Sobre el pueblo de Israel o de Judá y la ciudad de Jerusalén. El trato es con ellos. Amén. Entonces hay que saber cuál es el propósito de esa semana de tribulación. ¿Qué persigue Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene? Amén. Y primero debemos de notar que este periodo tiene en mira a los que moran sobre la tierra, dice. Y la iglesia va a estar en el cielo, ¿cierto? Los que moran sobre la tierra. Mire Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que ya lo leímos, pero volvamos a leer una parte. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Eh? Guarda la iglesia en el cielo. Anda, pueblo mío, escóndete un momento en tus aposentos, entre tanto que pasa la ira y la indignación. Amén. Porque el juicio viene sobre los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? De los que moran en la tierra. Amén. Y así hay gente que se quiere quedar. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Entonces nos está dando con esto una clasificación moral, porque dice de los que moran sobre la tierra. O sea, ¿cómo viven esos que estarán sobre la tierra, que tienen la tierra como su único hábitat, que a ellos no les interesa otro lugar? Ellos están asentados en la tierra, les parece placentero, un hogar placentero, formidable. Entonces tiene que ver con los que, con todo lo que en ese lugar, o sea en la tierra, con todo lo que se vive y se practica como la única religión existente. Está en nuestra tierra y aquí estamos y vivimos así como queremos nosotros, somos libres. Por eso usted ve la condición del mundo. Todo lo que se hace en esta tierra, hermano, note usted y verá que tiene un matiz de contrariedad a la Biblia y a Dios. Todo lo que se diseña, lo que se planifica, hacia donde se dirige, el rumbo que lleva, tiene esa incidencia, tiene que ver con desagradar, hacer cosas desagradables a Dios, y como al hombre le gusta. Por eso es que nosotros, dice la Biblia en 2 de Pedro 1:4, que salimos por causa de la concupiscencia que hay en el mundo.
Salimos del mundo porque hay un estado de corrupción, de inmoralidad, de maldad, de pecado, característico de este mundo y como le gusta vivir a este mundo. Amén. Segundo, es que debe notarse la expresión probar. Probar. Amén. Porque ya habla de un propósito. Ya tiene el propósito en sí. Probar a la gente. O sea, de ver un resultado, de ver una motivación, un cambio de actitud. Ya dijimos, Dios va a librar a Israel porque muchos de ellos en ese periodo de tribulación van a reconocer y a darse en cuenta lo lejos que estaban de Dios, que aunque era el pueblo escogido de Dios, pero no habían vivido como a Dios le agradaba. Amén. Entonces esa es otro de los propósitos, es ver el resultado con la prueba que el Señor manda al mundo entero. Y de hecho otros también, así no sean del pueblo de Israel, muchos gentiles no se van a dejar marcar, pero van a morir torturados. Amén. Y como Dios nunca ve a la iglesia en sí misma, sino que la ve en Cristo, cuando Dios mira a la iglesia, al pueblo de Dios, ve a Cristo primero, ve a Cristo rociando la iglesia con su sangre, esa iglesia perfeccionada en Cristo, porque nosotros somos salvos en Cristo, perfeccionados en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ahora pues Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, Dios nos ve a través de Cristo. Entonces no puede tratarse de la iglesia en la tribulación, porque la iglesia está exenta, ha sido sacada de ese estilo, de ese sistema de vida que el mundo tiene. Ahora estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando llegue esa hora de prueba, Dios nos va a sacar del mundo. Por eso la iglesia no puede estar en la tribulación, porque contradice el propósito que tiene la misma tribulación de parte de Dios. Amén. A su nombre gloria. La prueba de la tribulación, entonces, no es para conducir al individuo a la limpieza. No, porque es que la limpieza solo se da con la sangre de Cristo. Amén. Sino para revelar, para mostrarle al hombre mismo la degradación a la que ha llegado, y entonces la necesidad del corazón no regenerado que tienen. Ese es el propósito. Usted no ve que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice que la ley fue para condenar, no para salvar. Y dice: porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero cuando vino el mandamiento me mató, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo. ¿Ve? Asimismo, esta tribulación no es para salvar para limpiar a nadie, no, es para revelarle al hombre, para mostrarle su corazón, su perversidad, su degradación, que se dé cuenta. Muchos no lo querrán mirar, no se querrán dar cuenta, pero otros sí. Amén. O sea que la misma naturaleza de la iglesia, que no es de corazón degradado y corrompido, la misma naturaleza de la iglesia la exime de esa tribulación, le impide tal prueba, señala y determina que no es para ella, porque la iglesia ya ha sido lavada con la sangre de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 31, dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido glorificados.
Entonces no puede estar. Eso mismo dice, no, la iglesia no coincide su naturaleza con la naturaleza de la tribulación y del mundo en ese momento. Amén. Entonces, el propósito de la tribulación misma, ese mismo propósito dice que no es para la iglesia, sino que está relacionado con Israel. Malaquías capítulo 4, verso 5. Dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ve? Ese es el propósito de la visita de Elías. Por eso va a ser uno de los predicadores de la tribulación. 2 testigos, 144,000 judíos, un ángel predicando el evangelio eterno por los aires, y 2 testigos. ¿Para qué? Para volver el corazón, para hacerles ver su degradación, su maldad, y que se vuelvan a Dios. Amén. El ministerio de Elías, si nosotros hablamos de Elías del Antiguo Testamento, pues no puede ser ese. ¿Sí o no? Porque él ya murió hace rato. Pero mire lo que dice la palabra. El ministerio de Elías, según Malaquías, es preparar al pueblo para el rey que pronto va a aparecer. Ese era el propósito. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Ahí está apuntando directamente al día de Jehová, a la tribulación, al futuro lejano. Pero Lucas 1:17 nos dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Se toma a Elías como tipo, porque es uno de los profetas más predominantes de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí ven? Esta es una palabra que tiene lo que se llama el principio de la doble referencia en las Escrituras. ¿Cómo que doble referencia? Porque se refiere a un personaje en el tiempo inmediatamente posterior a la profecía, pero inmediato, cercano, y se refiere también a un tiempo lejano. Aquí se refiere a Juan Bautista, que vino predicando con el espíritu de Elías. Note usted y verá, si usted mira la vestimenta inclusive de Elías y la de Juan Bautista, es similar. La forma de predicar de Elías y Juan Bautista es similar. Amén. Entonces vino Juan Bautista preparando al pueblo para que cuando el Señor Jesucristo predicara, la gente estuviera con un corazón dispuesto. Además, el Señor dice en Marcos capítulo 9, versos 12 y 13, dice: Elías a la verdad vendrá primero. Mire que el Señor aquí está hablando de futuro. Vendrá. No había llegado. Y restaurará todas las cosas. Hablando o refiriéndose a la gran tribulación. Restaurará todo. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Hasta ahí, ¿cierto? A su nombre gloria. Pero luego dice: pero os digo que Elías ya vino. Mire bien, doble referencia. ¿Cómo es eso que vendrá y restaurará todas las cosas? Y después el mismo Señor dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Juan Bautista.
Hicieron todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque usted sabe que Herodes hasta le mandó a cortar la cabeza por satisfacer los caprichos de una mujer. Amén. Juan Bautista tenía ese ministerio de preparar un pueblo para el Señor, y eso lo deja bien claro, hermano. Mire Mateo 11:14, dice: si queréis recibirlo, mire, el Señor no es una interpretación acomodada, eso es lo que la Biblia enseña. Mire, el Señor mismo dice: si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Amén. A su nombre sea la gloria, hermano. O sea que Elías, que ha de venir antes del día grande y terrible del Señor, prepara el remanente de Israel para la venida del Señor como rey en el milenio. Porque después de la tribulación viene Cristo con la iglesia y empieza el milenio. Entonces Elías prepara el pueblo del Señor para el milenio, no para la iglesia. Porque ya no estará en la tribulación, ya no estará en la tierra. Se está refiriendo a ese Elías de la tribulación. Y entonces se queda marcada la diferencia, porque Elías, que era Juan Bautista, preparó el terreno en los días de la muerte de Cristo, cuando iba a morir por los pecados de la humanidad. Entonces prepara el pueblo, y por eso usted ve conversiones masivas. Cuando Pedro predicó la primera vez el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000. Después, en otro sermón de Pedro, se convirtieron 5,000. Y de ahí en adelante se convertían a multitudes, de tal manera que un día dijeron: aún los sacerdotes obedecen a la fe. Amén, hermanos. Y también nos deja ver que hay una gran diferencia entre los tratos de Israel y los tratos para con la iglesia. Amén. Por eso sabemos que la iglesia no puede estar, no quedará, no participará de la gran tribulación. Entonces el rapto, el traslado de la iglesia al cielo, de la tierra al cielo, tiene que ser antes de la tribulación. Hay una iglesia cuya profesión de fe es una realidad, y esta será arrebatada. Oiga bien, cuya profesión de fe es una realidad, o sea, dice aceptar a Cristo y vive como eso demanda vivir. La iglesia de Cristo hace una realidad la fe en su vida. Pero hay una iglesia cuya profesión de fe no es genuina, no es una realidad. Esa sí pasará por la gran tribulación. La iglesia nominal. Por eso Apocalipsis 2:22 dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Ahora, hay un Israel, el Israel nacional, que ya hablamos de él, descendiente que emerge de Abraham, se basa en un nacimiento físico. Y si no se arrepienten para ser salvos, estarán en la tribulación, participarán de ella. Pero también hay un Israel, hermano, que sí se va a arrepentir, ya lo hemos dicho. Amén. Entonces hay una diferencia entre la verdadera iglesia de Jesucristo, que no pasa por la tribulación, y el Israel verdadero, el que se va a arrepentir, el que va a reconocer a Jesucristo como su Señor. Que Zacarías dice que llorarán como quien llora por unigénito, y que le preguntarán: ¿qué son esas heridas que tienes en tu mano? Y él les va a contestar: con estas fui herido en casa de mis hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, antes de Pentecostés habían individuos salvados.
antes de Pentecostés, ¿había gente salvada? Claro que sí, pero no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia es después de la muerte de Cristo, después de Pentecostés. El Pentecostés inaugura la iglesia, funda la iglesia. Amén. Ellos eran parte de Israel, del Israel espiritual, no el nacional. David, Abel, pudiéramos decir, todos los que usted lee en el Antiguo Testamento, que agradaron a Dios, que hicieron conforme la voluntad de Dios. Amén. Eran parte, pero no eran parte de la iglesia, porque la iglesia no existía todavía. Después del día de Pentecostés, después y hasta el traslado, hasta el arrebatamiento, encontramos a la iglesia, pero no encontramos a ningún Israel espiritual. Porque la gente de Israel que se convierte después de Pentecostés ya no pertenece a Israel sino a la iglesia. Porque el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal es miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Amén. Después del traslado no encontramos ninguna iglesia, pero sí encontramos un Israel que se arrepiente. Note bien, hermano. Amén. En el rapto se irán los que hacen profesión de fe en Cristo y han nacido de nuevo. No que porque yo voy al templo, que una cosa es venir a la casa de Dios, al templo, y otra cosa es estar en Cristo. Todo el que está en Cristo viene al templo, pero no todo el que viene al templo está en Cristo. Amén. Entonces, en el rapto se van los que han hecho profesión de fe y han nacido de nuevo. La iglesia visible, aleluya, mundana, nominal, junto con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el período de la tribulación. La nominal, la mundana, la que dice ser iglesia, la que viene al templo pero no está en Cristo. Amén. El creyente está en una estrecha e íntima unión y relación con el Señor. Y si ésta pasa por la tribulación, ¿qué es lo que dice la gente? Estaría sujeta a la ira, al juicio y a la indignación, que ya vimos que eso es lo que es la tribulación, que caracteriza ese periodo de tribulación. Entonces quiere decir, si somos el cuerpo de Cristo y pasamos por la tribulación, entonces quiere decir que Cristo también estaría sujeto a la indignación, al juicio. Y eso es sencillamente imposible, porque es el Señor. Es Él quien derrama el juicio. ¿Cómo va a estar partícipe de Él, del mismo juicio que Él va a derramar? Amén, hermano. ¿Sí entiende eso? Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo, que será el Señor de la tierra durante esos 7 años. Dice que se le permitió, porque Él no tiene autonomía propia. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, contra los que se van a arrepentir. ¿Cuáles son esos santos? Pues el pueblo de Israel, ¿sí? Pero también la iglesia mundana, nominal, que se queda. Muchos de ellos se van a arrepentir, van a decir: uy, era verdad, estábamos viviendo mal y nos quedamos. Entonces ya sabemos cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer.
van a dar su vida por el Señor, van a ser decapitados, torturados. Pero muchos que saben que es mejor ser decapitado y torturado aquí en la tierra que no pasar la eternidad en el infierno, se van a someter a eso. Amén. Entonces se le dio permiso de hacer la guerra a los santos y vencerlos, de toda nación, de toda lengua. Aleluya. Amén. Los moradores de la tierra en la tribulación estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás, quien le da a la bestia su poder. Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Si la iglesia estuviera en el período de tribulación, entonces estaría sujeta a Satanás. Y si Cristo perdiera su lugar como cabeza, somos el cuerpo de Cristo. Si la iglesia pasa por la tribulación, entonces la cabeza también. Y si se le quita la cabeza para que Cristo no pase por la tribulación, sino la iglesia sola, sería mutilar el cuerpo de Cristo. Amén. Porque hay una unión íntima con Cristo de la iglesia. Y como nadie le puede quitar la cabeza, y si el cuerpo pasa por la tribulación, entonces él también estaría sujeto a la autoridad de Satanás. Y eso ni pensarlo. Por eso la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Oye, el Padre somete todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Pero resulta que nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo dice la Biblia. Entonces, todas las cosas están sometidas debajo de los pies de la iglesia. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y lo dice ahí, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todos. No puede interpretar. ¿Por qué a algunos sí les permite que la iglesia pase por la tribulación? Porque cogen versos como este y los interpretan simbólicamente, alegóricamente. Pero nosotros tenemos que ir a lo que la misma Biblia dice. Aquí dice que Cristo, el mismo Padre, lo dio a la iglesia por cabeza. Entonces quiere decir que la iglesia se la dio a Cristo por cuerpo, la cual es su cuerpo. No puede pasar por la tribulación. Amén. Y como los verdaderos creyentes están unidos a Él, se van con Él, nos vamos con Él. Los que no, y ahí es donde usted y yo tenemos que mirar y decir: ¿a cuál grupo pertenezco? ¿Filadelfia o la Odisea? ¿Soy mundano? ¿De esos que la Biblia dice que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿O soy de la Filadelfia que dice la Biblia que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia? Mire que esa es la única razón. La única razón por la que Dios guarda a la iglesia de la tribulación, a ese grupo de fieles, es porque ese grupo guarda la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los que moran sobre la tierra. No hay otra razón.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, repito, preguntarnos, ¿pertenezco a la Filadelfia o a la Odisea? ¿De qué grupo soy? Si la respuesta a esa pregunta es, no, usted pertenece a Filadelfia, gloria a Dios, siga ahí. Pero si la respuesta es, usted pertenece a la Odisea, el mismo Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que te vistas de vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez, o sea, el pecado, y que te unjas con colirio para que vea bien cómo son las cosas, hermano. Y no se vaya a quedar aquí a sufrir los rigores de la tribulación, la indignación, el juicio, la prueba. Amén. Póngase de pie y dígale al Señor, ¿qué va a hacer a partir